El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Escuchamos en el Evangelio, estamos con los relatos del encuentro, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que parte de la premisa del nacer de nuevo, y comienza Nicodemo a querer rebatir las palabras de Jesús, diciendo, pero ¿cómo es posible que una persona va a nacer de nuevo? ¿Cómo volverá al seno de la madre para renacer? Y le dice Jesús, ustedes son estudiosos y a saber dónde se meterán en el estudio. Le dice, ¿por qué no? ¿No entienden esto? Jesús ayer en el Evangelio lo decía, nos escucharon. Le dice, ustedes se la llevan de inteligente y no saben comprender las cosas más sencillas. Y comienza Jesús a explicarles lo que representa nacer de nuevo. Y aparece la gran figura del Espíritu. Entonces, hoy encontramos en esta parte del texto dos palabras claves que nos van a ayudar a entender el relato de los Hechos de los Apóstoles, que son relatos pospascuales. Dice la palabra testimonio, es una, la palabra testimonio, y la otra palabra es espíritu. Y Jesús ha dicho, hay que nacer de nuevo. Se nace a través del Espíritu. Pero ¿cómo el Espíritu llega a nosotros? ¿Cómo vamos a vivir la vida del Espíritu? Porque nacer de nuevo significa eso, vivir del Espíritu, vivir la vida de Cristo en nosotros. Es decir, nosotros seguir reproduciendo la vida de Jesucristo. Jesucristo, muerto en la cruz, resucita, asciende al cielo y envía su Espíritu para continuar con su vida. Nosotros los cristianos somos continuadores de la vida de Jesús. ¿Me hago entender? La presencia de Jesús en el mundo es a través nuestro, que poseemos el Espíritu. Pero entonces, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu? Hoy lo ha dicho claramente el Evangelio. Dice, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Pero dice otra cosa anteriormente, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. En primer lugar, es en la palabra de Dios donde uno se puede llenar del Espíritu Santo. A medida que tenemos contacto con la palabra, nos tomamos el tiempo para meditar la palabra, nos vamos llenando del Espíritu y poco a poco comenzamos a vivir la vida de Jesucristo en nosotros. Por eso, qué importante es, hermanos, superar el analfabetismo bíblico y el ignorar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Yo les digo, todo católico que no medita la palabra de Dios no es católico.
Si usted tiene su Biblia y la tiene de adorno en su casa, no le sirve de nada esa palabra. Esa palabra es muerta, es un libro más. La Sagrada Escritura es para tomarla entre nuestros brazos, nuestras manos, invocar al Espíritu, para que el Espíritu me hable a través de ella y a través de los textos que la Iglesia nos propone cada día, y que me dice el texto. A eso se le llama lección divina. Lectura divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Nuestros grupos de comunidades, nuestros movimientos, los grupos juveniles, los monaguillos, los coros, todo nace de la palabra de Dios, vive de la palabra. De ahí parte la conversión. ¿Por qué hoy nosotros vemos tan poca conversión? Vemos muy poca conversión porque no hay nulo contacto con la palabra de Dios. Y cuando el predicador habla, que es la palabra de Dios, lo que hacemos es enojarnos, porque pensamos que el predicador está hablando, está criticando a la gente. No es así. El que ve la palabra se ve reflejado en ella. Por eso ahí viene esa gran motivación que debemos tener. Yo creo que como familias, si queremos un futuro mejor para nuestras familias, vamos desempolvando esas Biblias, hermanos, y sentémonos, recuperemos esa conciencia misionera, que es lo que los Hechos de los Apóstoles nos va a decir. ¿Por qué la iglesia crecía? Porque dice que los apóstoles se encargaron de llenar a toda la ciudad de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Y eso, ¿qué pasó? A los que son enemigos de la luz, los confundió todos, porque la palabra saca de la ignorancia a las personas. Por eso dice el Salmo: tu palabra, Señor, es luz a nuestros pasos, una lámpara que alumbra nuestros pasos, luz en mi sendero. Entonces, hermanos, ¿cuánto queremos ahora? Y el Papa Francisco nos lo ha pedido claramente, todo su magisterio, cómo debemos recuperar la conciencia misionera que tiene la Iglesia, y que nos volvamos transmisores del Evangelio. O sea, el centro del Evangelio, el centro de la fe cristiana es el Evangelio recibido y anunciado, testimoniado a través de una vida distinta. Nosotros venimos a la Eucaristía, pero ¿qué es lo que sucede hoy? Celebrar la Eucaristía parece que ya no tiene incidencia en la vida de las personas. La Eucaristía debe tener incidencia en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Fíjense lo que dice hoy: el que viene de la tierra, el que pertenece a la tierra, el que va a terminar en la tierra, habla solo cosas de la tierra. Yo no sé si en sus círculos de amigos, cuáles son sus conversaciones. A mí me gustaría, por ejemplo, ver en los WhatsApp, cuáles son las conversaciones que hay en WhatsApp. O cuando se reúnen las comadres ahí, ¿va?, con una escoba a barrer la calle. Por último, las calles no quedan barridas, ¿verdad? 6 o 7 ahí. Esperemos que sean unos círculos donde se esté hablando de la palabra de Dios y no del vecino. ¿Cuál es el grave problema hoy nosotros, hermanos? Que le queremos llevar la vida a todo el mundo, pero menos la nuestra. Queremos que otros conduzcan su vida como a nosotros nos parece que debe ser, pero para nosotros no hay nada. Entonces no podemos crecer. Y cuando viene una persona a corregirnos en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Violentamente. ¿Cómo reaccionaron estos fariseos y sumos sacerdotes, todo el Sanedrín? Que al final decidieron mejor darle muerte a los apóstoles, porque pensaron: muerto el perro, se acabó la rabia. Dijeron, pues no, estaban totalmente equivocados, porque los apóstoles ciertamente recibieron el martirio, pero la iglesia continuó, porque la iglesia es obra del Señor resucitado.
Y por eso, qué importante nosotros hoy bendecir al Señor, hermano, porque estamos en esta iglesia del resucitado. Él es su fundador, Él es quien anima a través de su espíritu, un espíritu que actúa a través de la meditación y la escucha de su palabra, palabra que se traduce en buen testimonio. Y eso es lo que hoy nos ha dicho el Evangelio. Al que Dios ha enviado, es decir, al que es bautizado, al que pertenece a esa comunidad, habla palabra de Dios. Si en una conversación van 5 minutos y no han hablado de Jesús, esa es la conversación más inútil que pueda haber. A mí me da tristeza ver, hay gente que se divierte en los círculos de chabacanes, ¿no? Y hasta hacen café y van a comprar las semitas de arroz, para entretenerse con los chistes. Hermanos, hay conversaciones que no conducen a ninguna parte. ¿Cuántas calumnias han salido de esos grupitos dañinos? ¿Cuántas personas han sido dañadas a través de un grupito? ¿Cuántas veces a usted mismo lo ha metido en un montón de rollos y de chismes? A veces sin decir ni una sola palabra. Pero como, dime con quién andas. Es como yo le digo a los jóvenes, si usted solo se junta con bolos, ¿qué dice la gente? Este bolo. Si usted solo se junta con círculos que no son de Dios, dice, no, este es. Pero, por eso, la palabra de Dios nos ilumina, hermanos. Nos ilumina para que nos ubiquemos. Yo les digo que necesitamos ir a la farmacia todos y comprarnos unas pastillitas que se llaman Ubicatex, ¿no? Porque hay gente desubicada, hermanos, gente desubicada. Yo creo que un buen tratamiento de Ubicatex nos puede ayudar. Yo creo que no existen esas pastillas, pero ya las inventé yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos estar ubicados. Estamos desubicados en la vida. Las familias, los papás por un lado, la mamá por el otro. Yo les digo que yo estoy asustado porque ¿por qué ahora vemos tanta angustia en las familias que no se veían antes? ¿Por qué? Porque ahora los hijos los cría ¿quién? La muchacha que trabaja en la casa. No los cría la mamá ni el papá. Y entonces, y cuando la muchacha le pega al niño, te voy a demandar porque me golpeaste mi niño. Y tiene derecho. Y no ella que lo está criando, pues, ella es el que lo aguanta todo el día. Entonces, y usted, mamá, no alegue, porque usted le está dando una responsabilidad que le toca a usted, se la está dando a otra persona. Y por eso ahora vemos niños violentos, jóvenes violentos que le faltan el respeto a sus papás. ¿Cuándo hace 20 años un hijo le iba a decir vos a su mamá y a su papá? Nunca. Se consideraba una falta de respeto. Ahora ya se pasó del vos al viejo, ¿no? Venga, este viejo aquí, este es el viejo, mira, este es mi papá, por decir este es mi papá, este es el viejo, este es mi vieja, ¿no? Es la mamá. Dígame si los que están aquí, los que están un poquito más mayorcitos, si sus papás o sus mamás le iban a permitir eso. Ven. Entonces, es una decadencia de valores morales y éticos. Miren lo que pasa en nuestros países, podridos. Estamos en un país con una sociedad podrida, porque los valores éticos y morales, ahora cualquiera roba, ahora cualquiera mata. Anoche mataron 3 personas aquí por Lepaera. ¿Y quién dice algo? Solo se queda la gente en la admiración y bueno, qué bueno que no me tocó a mí. Y seguimos la vida adelante. Somos indiferentes. No nos acostumbremos a los muertos, hermano. No nos acostumbremos a la violencia, que eso no forma parte de una humanidad. Eso estaba viviendo el pueblo cuando Dios mejor prefirió enviar el diluvio. Entonces, hermanos, hoy que esta experiencia pascual nos haga realmente pasar de una vida, de la vida terrenal a la vida del cielo. Y es posible, cuando ustedes vienen a la Santa Eucaristía a escuchar su palabra, que esa palabra que escuchan, acójala en el corazón,
y decir, Dios mío, esta palabra es para mí hoy. ¿Qué me quieres decir hoy, Señor, con esta palabra? Pues hoy, aparte de eso, el Salmo nos da el camino, nos indica la ruta. Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor. Den buen testimonio de su vida cristiana y verán las bondades del Señor. Pero no podemos jugar a dos puntas de quedar bien con Dios y quedar bien con el diablo. Querer recibir la semilla de Jesús y dar muchos frutos indica una renuncia al mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Que esta palabra entonces ilumine nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.